oferta electoral. El problema, por lo tanto, no es tanto lo que nos ofrecen los partidos y los liderazgos, sino que la gente no está creyendo en casi ninguno de estos líderes en el nivel que uno esperaría. Tienen todavía ellos la esperanza, digamos, y el reto de lograr confianza de la gente en las siguientes 2, 3, 4 semanas, pero es cierto que estamos partiendo de candidatos que ninguno llega al 20%. Ese es un gran tema. Gustavo, ¿cuál es su primera mirada de esta encuesta? Bueno, primera mirada, no hay ningún movimiento importante respecto a la anterior. Creo que lo que se ha movido fuera de la competencia electoral ha sido más relevante, ¿no? La conducta, la línea de Evo Morales, las amenazas, me parece que se constituyen en los hechos políticos más relevantes, y obviamente la salida de Dunn de la carrera, que probablemente hubiera movido, sí, si hubiera ingresado. Esa es una primera certeza. Una segunda es que aquí está la matriz. Más del 65% de la gente no tiene definitivamente decidido su voto. Eso está siguiendo la misma línea que la anterior encuesta, que era el 71%. Y este otro dato, el 42% de la gente entrevistada no le convence ningún candidato, ¿no? Ese remacha la primera parte. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque no hay un sujeto, no hay una alternativa, un frente que sea un referente importante. Esta elección se parece mucho a la del anterior siglo, y ciclo también. El 85 fue el inicio de un nuevo ciclo político, y el año 85 habían 18 candidatos, ¿no? Y el número de votos y nulos ahí superó la docena, eran 13%. O sea, y eran realmente, eran una infinidad de candidatos. Entonces, este proceso de transición hacia un nuevo ciclo es muy parecido. O sea, dispersión, inestabilidad y probablemente violencia. Entonces, no hay un referente certero, la gente aún no tiene decidido su voto, y la incertidumbre, yo creo que la inseguridad es la que predomina ahora. Y hay que tomar en cuenta esas palabras que ha lanzado Evo Morales. No hay que verlo solamente como un hecho aislado. Yo no lo veo muerto a Evo Morales políticamente todavía, lo veo con capacidad de hacerle daño a la democracia y a este proceso electoral, y ahí se va a medir si lo que dice el presidente es cierto o no es cierto, que él va a proteger este proceso electoral y que va a defender la transparencia del voto de la gente. Bien, Gustavo, pero decía usted, esta es una segunda ola de encuestas. ¿Qué pasa si la comparamos con la primera? Veamos la evolución del voto, y lo hacemos de esta manera. Esta es la evolución del voto. En la primera encuesta, Samuel Doria Medina marcaba 19.1%. En esta segunda encuesta marca 18.7%. Ha disminuido 0,4%. Tuto Quiroga en la primera encuesta marcaba 18.4%. En esta segunda encuesta 18.1%. Ha disminuido 0,3%. Andrónico Rodríguez en la primera encuesta marcaba 14.2% y en esta segunda 11.8%. Eso significa que ha disminuido 2.4%. Manfred Reyes Villa marcaba en la primera 7.9%, ahora marca 8.2%, significa que ha crecido un 0.3%. Seguimos con los siguientes candidatos. Rodrigo Paz Pereira en la primera encuesta marcaba 4.3%, en esta segunda 3.2%, lo que significa una disminución de 1.1%. Johnny Fernández en la primera marcaba 3.7%, en esta segunda 2.5%, ha disminuido 1.2%. El candidato NGP marcaba 1%, ahora 2.4%, ha aumentado 1.4% su intención de voto. Eduardo del Castillo en la primera encuesta marcaba 2.3% y en esta segunda también 2.3%, no ha disminuido, tampoco ha aumentado su preferencia electoral. Eva Copa en la primera 1.7%.
0.6% y en esta segunda 0.6%, lo que significa una disminución del 1.1%. Pavel Aracena 0.5% en la primera encuesta, 0.2% en esta segunda encuesta, lo que significa una disminución del 0.3%. Veamos ahora los votos residuales, porque estos también han variado. El voto blanco en la primera encuesta era de 6.5% y en esta segunda es de 8.2%, es decir, ha aumentado en 1.7%. El voto nulo de 10.5% en la primera encuesta ha pasado a 12.5%, lo que significa un incremento del 2%, y el voto indeciso del 10% en la primera encuesta ha llegado a 11.3% en esta segunda encuesta, que implica un incremento del 1.3%. Pero sigamos con el análisis, por favor, Amalia. ¿Cuál es su lectura de esta última fotografía? Bueno, está claro, faltan 35 días para el día de las elecciones y los candidatos que están en plena campaña deberían ganar electores y los resultados muestran que los están perdiendo. Poquito, pero están bajando de votación. Andrónico no despegó. Bueno, nadie despegó. Pero es impresionante que Andrónico, que siendo una cara nueva podía despertar alguna expectativa en el electorado masista, resulta que no lo hace. Acá el factor importante es que el 30%, un poquito más del 30%, considera que ninguno de los candidatos merece su voto. O están indecisos, o votarán blanco, o votarán nulo. Ninguno. Y es que no está Jaime Dun en la escena. Jaime Dun era el factor desestabilizador, el rostro nuevo, el rostro que podía despertar expectativa y el que podía voltear el tablero. Al inhabilitarlo, que a mí me parece una decisión absolutamente injusta del Tribunal Electoral, pues han provocado estos resultados. La decepción de la gente, no tiene por quién votar. Y ese es el resultado, aunque Carlos y bueno, acá los amigos dicen, estos son los porcentajes, bordeando el 20%, eso es lo que había antes y eso es lo que habrá a partir de ahora. No habrá nunca más un caudillo con el 50% de los votos, es posible. Eso es lo que hay. Sacaron a Jaime Dun y entonces la expectativa de un nuevo liderazgo se desvaneció y entonces todos bajan de votación. Habrá que decidir sobre esto. Carlos, ¿usted coincide con esta tendencia? ¿Qué ven los números? A ver, se van a jubilar todos y tendría que quedar Andrónico, pero después de esto puede ser debut y despedida. Hay que ver lo que puede hacer Jaime Dun. Claro, Jaime Dun hubiera cambiado absolutamente todo. Está claro esto. Con lo que yo no comparto con el hecho de que se ponga un número muy grande a los indecisos y a los blancos y a los nulos. A ver, los blancos y los nulos son decisión de la gente. Voto nulo, voto blanco, porque no quiero votar por ninguno. Ese es voto decidido. Y la muestra de que es decidido es que al no encontrar en el panorama político, va creciendo su número. Eso significa que hay una conciencia de voto de la gente. Solamente hay un voto indeciso que es más chico. Pero ese puede cambiar muy poco. Yo creo que el tema es que no tenemos candidatos fuertes y no tenemos propuestas fuertes. Lo único que tenemos son eslogans. Y los eslogans no nos llevan a ningún lado. La gente está esperando respuestas, a ver si en 35 días se las pueden dar, ¿no? Gustavo, el estancamiento de algunos candidatos, ¿es definitivo o todavía hay espacio para cambiar? Yo creo que la campaña no está en su plenitud. No creo que estos sean los números definitivos. Me parece que las campañas van a entrar a una etapa de mayor intensidad cuando la televisión, los medios ya estén, ¿no?, publicando los spots, etcétera. Yo creo que ahí sí va a haber movimiento. Hay que analizar el tema de los indecisos. La última elección, el MAS sacó 55% y ahora sumada a las tres corrientes que están en carrera, apenas llegan al 20%. Entonces yo infiero que los indecisos en gran parte son los que votaron por el MAS. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que no están decididos, que no han mostrado aún su definición, pero podrían hacerlo.
en los próximos días, en las próximas semanas. Hay que ver el despliegue de la campaña del candidato oficialista. Hay que leer esos mensajes que está lanzando Eva Copa, el mismo masismo en cada una de sus líneas, de poder articularse. Yo creo que esas cosas vamos a observarlas en las próximas semanas. Me parece que esta encuesta es muy parecida a la anterior y no muestra un cambio importante. Acordémonos que el margen de error de la encuesta es 2.2 y todas las subidas y bajadas que se han mostrado están por debajo de los 2.2 la mayoría, por lo tanto podemos decir que prácticamente está congelado. Y el otro temita, el margen de error departamental, que seguramente lo vamos a ver después, sí, que es mucho mayor, ¿no? Tenemos siempre que ver el margen de error en la inferencia departamental, que es mucho mayor, el doble, más del doble de la inferencia nacional. Entonces esos datos también hay que saber analizarlos con rigor para estar con mayor certeza. Armando, ¿es este el escenario que esperábamos hace un mes? No, yo creo que no, porque lo que estamos viendo, a ver, lo natural en un proceso electoral es que a medida que tú te acercas a la elección, hay una mayor cristalización, le llaman los especialistas del voto, es decir, traduzcamos para la gente va tomando posición, va precisando su decisión electoral. Entonces lo natural debería ser que a medida que nos acercamos a la elección se reduzca el número de votos indecisos o no definidos y que, digamos, los niveles de intención de voto ya vayan precisándose. Lo interesante entre la primera y la segunda es que nos ha sucedido lo contrario. La indecisión nos aumenta y aumentan los factores de incertidumbre del proceso. Y quiero resaltar esto, Gabriel, en lo siguiente. A ver, tradicionalmente, y no necesariamente eso implica que se va a repetir, pero en los últimos 15 años, el nivel de votación blanco y nulo en una elección boliviana presidencial rondaba entre 5 y 6%. En este momento, si sumamos solamente los blancos y nulos que tenemos nosotros, es 20 algo, ¿no es cierto? Entonces, estamos realmente ante un nivel enorme en relación. Ahora, cuidado, puede ser también que al final toda esa gente decida no votar. Y entonces, sin embargo, ahí vamos a tener un fenómeno muy interesante en la democracia boliviana, que alrededor de un cuarto del electorado decide no participar en el proceso. ¿Te imaginas lo que eso puede implicar? Bien, muchísimas gracias a nuestros analistas, pero permítanme por favor el siguiente anuncio, porque el próximo domingo por Unitel tendremos el gran debate entre los candidatos que más opciones tienen de llegar a la presidencia. Próximo domingo a las 21 horas. 4 candidatos invitados debatirán sobre los temas que le preocupan a los bolivianos. Jorge Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, Andrónico Rodríguez y Manfred Reyes Villa, frente a frente, debatiendo sus ideas y respondiendo las preguntas que Bolivia necesita escuchar. Próximo domingo a las 21 horas. Escuchamos para elegir, debatimos para decidir. Así decidimos. Debate Presidencial 2025. Solo por Unitel. Por favor, de forma breve les pido, Amalia, ¿qué expectativa les genera este debate? Bueno, todos queremos ver un debate, ¿no? Y creo que están invitados los que tienen que debatir. Eso me parece un acierto. Armando, ¿puede ser la oportunidad de Andrónico Rodríguez de remontar esta caída? Yo creo que todos tienen su oportunidad, ¿no es cierto? A mí lo que me importa más, me parece, es que ha llegado... A ver, lo que nos dicen los datos es que la gente está esperando clarificaciones de los candidatos. Digo, voy a ponerlo más bonito, está esperando que nos seduzcan, ¿no es cierto? Hasta ahora creo que ha sido medio pele la cosa, medio tibio. Bueno, que hagan el esfuerzo de seducirnos el próximo domingo, ¿no? Carlos, ¿cuál es tu expectativa sobre el debate? Me gusta la idea, me gusta muchísimo. Supongo que ahí la gente tendrá la sensación de cuál es mejor que el otro. Ojalá alguno demuestre ser mejor que los otros. O menos ahí, peor. O menos peor. Si querés, claro. Con gusto. Gustavo, el debate será a 4 semanas de las elecciones. ¿Cuál es la importancia de esto? Es importante el argumento, porque una cosa es proponer, expresar, digamos, una política pública y otra cosa es fundamentarla, ¿no? El cómo se lo puede
apreciar con mayor certeza durante los debates. El qué hacer, bueno, lo puede decir cualquiera, por el asesor le escribe, el consultor le escribe la idea, pero el cómo hacerlo, en qué tiempo hacerlo, es otra cosa, y eso se lo puede ver en el debate. A mí me parece que es importante mantener un campo de esperanza. No todo está perdido. Si bien hay incertidumbre, no quiere decir que viene el infierno. Yo creo que tenemos el derecho como ciudadanos a tener esperanza. Y yo creo que hay campo para la esperanza y eso es lo que tenemos que sujetar hasta el final. Gracias, Gustavo. En este primer bloque hemos visto cómo han evolucionado las opciones de cada uno de los candidatos para las elecciones del próximo 17 de agosto. Es momento de hacer la primera pausa, pero cuando retornemos, vamos a ver quiénes ganan en cada uno de los departamentos del país. Aguárdenos. Así decidimos. Elecciones Generales 2025. Mañana en MasterChef Celebrity. Celebridades, buenas noches, bienvenidos. Sorpresas trae la vida. Otra vuelta a las cajas. Cajas arriba. La verdad es que quedo en shock, no sé qué voy a hacer. Ya fui. No tengan miedo de experimentar. Aunque haya mucha sazón. ¿Se quema? Lloro. Me solté el cabello, me vestí de... Ay, ¿para qué quería cebolla? No era harina, era azúcar lo que agarró. Nada es lo que aparenta. Por lo menos sal. El jurado será implacable. Ponte las pilas, por favor, y trabajaremos en serio. Ustedes mismos como cocineros tienen que brillar. No puedo evaluarte de algo que me traes crudo. Quien pasa al jueves de eliminación es... MasterChef Celebrity. De lunes a jueves, 21:45 horas. Solo por Unitel. Además, reacciona en vivo junto a Lucas, Nico y Valen por el streaming de MasterChef en nuestro canal de YouTube. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juego. Encuentra fechas y condiciones en www.unitel.bo. ¡Hey! Llegó la hora. Ahora sí, llegó la hora. Es nuestro momento. Digo, te trae Disney Plus. Sí, ahora nuestros planes Púltigo incluyen 12 meses de Disney Plus sin costo adicional. Además de disfrutar internet en casa, megas ilimitados y TV en HD. Cámbiate hoy. Pide tu plan en tigo.com.bo y disfruta todo un año de Disney Plus. Tigo. Este precio está regulado y fiscalizado por la ATT. Unitel es parte de tus días. Estamos unidos por una misma señal. Empresa regulada y fiscalizada por la ATT. Así decidimos. Elecciones Generales 2025. Son las 9 de la noche con 29 minutos y estamos revelando los datos de la segunda encuesta de intención de votos. Si recién se suma a nuestra transmisión, le recordamos la intención de voto nacional. Si las elecciones fueran hoy, así votaría el país. Samuel Doria Medina está en el primer lugar de intención de voto con el 18.7%. Le sigue Jorge Tuto Quiroga con el 18.1%. Andrónico Rodríguez en el tercer lugar con el 11.8%. Manfred Reyes Villa, 8.2%. Rodrigo Paz Pereira, 3.2%. Johnny Fernández, 2.5%. El candidato de NGP, 2.4%. Eduardo del Castillo, 2.3%. Eva Copa, 0.6%. Y Pavel Aracena, 0.2%. Vamos a revisar los datos residuales de esta segunda gran encuesta. El voto blanco, 8.2%. El voto nulo, 12.5%. Y el voto indeciso, 11.3%. Así piensa votar el país hasta el momento, pero cada región tiene sus particularidades. Veamos ahora cómo se distribuye la intención de voto en cada departamento. Vamos a comenzar por el eje central, donde se concentra el 73% del padrón electoral.
Y arrancamos con los datos de Santa Cruz. Así está la intención de voto en esta segunda encuesta. Tuto Quiroga lidera la intención de voto con el 27.7% en Santa Cruz. Le sigue Samuel Doria Medina con el 24.7%. Andrónico Rodríguez en tercer lugar con el 10.1%. Manfred Reyes Villa 4.8%. Johnny Fernández 3%. Rodrigo Paz Pereira 2% en Santa Cruz. Eduardo del Castillo 1.2%. El candidato NGP 1%. Pavel Aracena 0.5% y Eva Copa 0% en Santa Cruz. Revisamos los datos residuales. El voto blanco en Santa Cruz 5.8%, el voto nulo 6.2% y el voto indeciso 13.2%. Revisamos ahora la intención de voto para el departamento de La Paz. Samuel Doria Medina lidera ya la intención de voto con el 18.8%. Le sigue Andrónico Rodríguez con el 14.8%. Tuto Quiroga en tercer lugar con el 11.1%. Manfred Reyes Villa 5.7%. Rodrigo Paz Pereira 4.7%. Eduardo del Castillo 3.9%. El candidato NGP 3.5%. Johnny Fernández en La Paz 3%. Eva Copa 0.4%. Y Pavel Aracena 0%. Revisamos los datos residuales para el departamento de La Paz. El voto blanco 9.1%, el voto nulo 16.4% y el voto indeciso 8.7%. Datos a continuación para el departamento de Cochabamba. Esta es la intención de voto. Lidera Manfred Reyes Villa con el 17.7%. Le sigue Jorge Tuto Quiroga con el 16.3%. En tercer lugar en Cochabamba, Andrónico Rodríguez con el 16%. En cuarto lugar, Samuel Doria Medina con el 9%. Le sigue el candidato NGP 2.9%. Eduardo del Castillo 2.6%. Rodrigo Paz Pereira 2%. Johnny Fernández 1.9%, Eva Copa 0.6% y Pavel Aracena 0.2%. Los residuales para el departamento de Cochabamba son de la siguiente manera. El voto blanco 7.2%, el voto nulo 14.7% y el voto indeciso 9%. Carlos, comenzamos con el análisis en Santa Cruz. ¿Cómo lo ve? Me parece interesante que lo que decíamos, los cambios no son muchos. Hay ahí una, si es por el 2%, 2.2% del margen de error, estaría ganando Tuto Quiroga, ganando ya la elección en Santa Cruz, pero con el mismo número de parlamentarios que le quedarían, de senadores por lo menos, ¿no? Eso es interesante. Se cae Andrónico Rodríguez y Manfred Reyes Villa también. Entonces eso nos muestra que ya hay una tendencia. Los dos primeros son, digamos, de los candidatos a la derecha. Amalia, ¿La Paz el departamento más disputado? Más del 90% considera que el país está mal, que el país está en la peor situación y necesita un cambio. Es un porcentaje contundente. Eso significa que todos los resultados que ustedes van a ver serán adversos a cualquier corriente del masismo, incluyendo Andrónico Rodríguez. Es evidente que la votación general va a ser entre Samuel Doria Medina y Tuto Quiroga. En La Paz los resultados favorecen a Samuel Doria Medina, pero en Cochabamba Samuel está en la lona. Si no llega a un acuerdo con Manfred Reyes Villa, va a estar peleando voto a voto con Tuto Quiroga. Si quiere tomar ventaja, tiene que llegar a una especie de acuerdo con Manfred Reyes Villa en Cochabamba. Un 9% para Samuel Doria Medina en Cochabamba es una tragedia. Y Andrónico Rodríguez no va a poder despegar. Con estas cifras, no despega. No despegó nunca, aunque vaya a todos los debates, y no creo que sea un asunto de propuestas, yo creo que es un asunto de candidatos. Creo que estos son los techos de estos candidatos. No creo que haciendo lo que hagan en los próximos 30 días, por más optimista que quiera ser Gustavo, a estos candidatos no le va la gente. Lamentablemente, eso es lo que dicen estas cifras.
Armando, ¿dónde se están yendo los votos del levismo en Cochabamba? Yo creo que hay un par de datos que son interesantes, aparte de los datos de intención de voto, ¿no? Que son los datos de este bloque que tú lo has llamado bonitamente residual, ¿no? Que es básicamente, a ver, y eso me llama la atención, ¿ah? En Santa Cruz este bloque residual es 25%, en La Paz 34% y en Cochabamba 31%. ¿Qué nos quiere decir eso? Que en general yo diría que el voto en Santa Cruz parece más definido que los votos en el occidente. Y ahí eso me permite responderte a tu pregunta. Tradicionalmente esos son distritos más bien favorables al MAS. Gustavo, ¿funcionan o no las alianzas según estos resultados? Primero, yo creo que hay que hacer una afirmación por sentido común. ¿Dónde están los indecisos? Sí, ¿por qué un voto opositor debería estar indeciso? Yo creo que el voto opositor es el que debería ser el más seguro y el más certero. ¿Dónde está la indecisión? Por análisis lógico, está en la gente que votó por el MAS y que está esperando la emergencia o el despliegue de una candidatura, digamos, ¿no? Yo creo que por ahí va la cosa. Y ahí hay un peligro, el mismo riesgo que se dio en el 2020. Creer que el masismo está muerto. O sea, creer que ya el masismo no va y se acabó. Efectivamente, las encuestas muestran nueva mayoría y nueva minoría. La nueva minoría es el masismo. Lo que no quiere decir que esta encuesta va a quedarse congelada hasta el 17 de agosto. Siempre, en todas las encuestas, durante las 5 elecciones, el masismo guardó un voto escondido, que oscilaba en sus mejores tiempos entre un 7 y un 10% de las comunidades rurales, pequeñas del altiplano. Entonces yo creo que ese voto escondido está ahí, no será ya el 7 o el 10%, probablemente sea la mitad, pero tenemos que tener también la inteligencia de poder identificar qué es lo que está pasando, porque si le damos campo a las emociones y a la especulación, me parece que ahí hay un riesgo alto, ¿no? Carlos, quería acotar cortito, por favor. Pero yo no creo que el voto indeciso todo vaya para el movimiento al socialismo. Comparto con la idea de que no es más del 7% que migra hacia un partido mayoritariamente, y en el caso del movimiento al socialismo siempre ha sido entre el 7 y el 10%. Creo que los otros candidatos, Samuel, Tuto, no están demostrando llegar más a la gente. Creo que tampoco se confía mucho en ellos, ¿no? Amalia, coincide. Si me permites, claro, los indecisos, es evidente, tiene que haber un sector del masismo que no sabe si va a votar por Andrónico o qué va a hacer de su vida. Pero en los indecisos están todos los que iban a votar por Dum y que no saben ahora por quién van a votar. Bien, sí. Pero creo que, a ver, yo creo que todos estamos tratando de descifrar qué es lo que dicen los indecisos, los blancos y negros. Apartamos, pero blancos y negros, blancos y nulos. Pero yo creo que está bueno eso. Pero digamos, sí es un voto con ciertos misterios. A ver, lo que sí sabemos, podemos saber, y vamos a verlo con más detalle más adelante, es cierto perfilamiento de dónde son estos votantes. ¿Qué nos queda claro por lo pronto? Son más occidentales, son más bien más votos populares, por tanto se parecen más a la sociología del voto del MAS. Eso no quiere decir, por supuesto, que toda la vida van a votar por el MAS, pero se parecen a la sociología del MAS, ¿no es cierto?, de los electores tradicionales del MAS. Pero es cierto también que en ese bolsón hay mucha insatisfacción con los candidatos que, por ejemplo, Dum, él ha podido canalizar. Entonces, yo creo que esas son las grandes incógnitas que hay que leer de ahora en adelante. Ese 30 y pico %, en realidad ahí está la elección, Gabriela, ahí está la elección. Y realmente en este momento pueden ser electores masistas, pueden ser gente que sigue a Evo Morales o gente de Dum. Gustavo, quería acotar cortito, por favor, para seguir avanzando. Es importante, antes que me olvide, no olvidemos que este tema, o sea, se ha instalado en el campo político el odio étnico, racial. Y cuando se instala en el campo el poder, el dogma religioso y el odio étnico, eso se le abre la puerta al miedo. Entonces, estos dos factores emocionales
están por sobre la situación económica en muchos casos. O sea, no hay que olvidarlo que esto gravita mucho, que es muy difícil poder dilucidarlo definitivamente, pero la ciencia política nos ilustra mucho estos casos. Bien, muchísimas gracias. Les pido por favor a nuestros analistas que no adelanten criterios sobre el avance de las encuestas para no perder las expectativas que tiene la población con respecto a estos datos. Pero vamos a seguir revisando qué es lo que nos dice esta segunda encuesta. ¿Cómo es que se vota en los otros departamentos del país? Vamos a comenzar con los datos que nos arroja desde Potosí esta segunda encuesta. En primer lugar está Tuto Quiroga con el 16.3%. En segundo lugar, Samuel Doria Medina con el 13.6%. En Potosí, Andrónico Rodríguez tiene el 9.2%, Manfred Reyes Villa el 8.4%, Rodrigo Paz Pereira 4.9%, Johnny Fernández 2.6%, Eduardo del Castillo 2.2%, el candidato de NGP 1.6%, Eva Copa 0.9% y Pavel Aracena 0%. Datos residuales de Potosí a continuación: el voto blanco 7.7%, el voto nulo 19.3% y el voto indeciso 13.4%. Avanzamos ahora con los datos de Tarija. Esto es lo que dice esta segunda gran encuesta en Tarija. 30.3% para Samuel Doria Medina, 11.4% para Tuto Quiroga, 8.5% para Andrónico Rodríguez, 3% para Rodrigo Paz Pereira, 2.3% para el candidato de NGP, 2.2% para Eduardo del Castillo, 1.9% para Johnny Fernández, Manfred tiene 1.9% también, Eva Copa 1.5% y Pavel Aracena 0.4%. Los datos residuales de Tarija son los siguientes: el voto blanco 13.1%, el voto nulo 11.9% y el voto indeciso 11.6%. Revisamos ahora los datos para el departamento del Beni. La intención de voto es liderada por Samuel Doria Medina con el 32.3%. Le sigue Jorge Tuto Quiroga con el 14.3%. Manfred Reyes Villa tiene el 8.7%. Andrónico el 5.4%. Rodrigo Paz Pereira 3%. Johnny Fernández 2.3%, al igual que el candidato de NGP. Eva Copa 1.9%, Eduardo del Castillo 1.7% y Pavel Aracena 0.5%. Los datos residuales para el departamento del Beni se muestran de esta manera: el voto blanco 9.4%, el voto nulo 5.9% y el voto indeciso 12.3%. Pasamos ahora a los datos levantados en el departamento de Pando. Esta es la intención de voto con Samuel Doria Medina en primer lugar con el 18.2%, Jorge Tuto Quiroga 12.5%, Manfred Reyes Villa 8.4%, Andrónico Rodríguez 5.2%, el candidato NGP 3.3%, Rodrigo Paz Pereira 2.9%, Eva Copa 1.2%, Johnny Fernández 1.1%, Pavel Aracena 0.5% y Eduardo del Castillo está de último con el 0.3% en Pando. Revisamos ahora los datos residuales. Voto blanco 17.5%, voto nulo 8.8% y voto indeciso 20.1% en Pando. Revisamos ahora los datos para el departamento de Chuquisaca a continuación. Tuto Quiroga con el 25.2%, Samuel Doria Medina 15%, Manfred Reyes Villa 8.7%, Andrónico Rodríguez 4.3%, Rodrigo Paz Pereira 3%, el candidato de NGP 2.2%, Eva Copa 2.1%, Johnny Fernández 1.5%, Eduardo del Castillo 1.3% y Pavel Aracena 0%. Revisamos ahora los datos residuales para el departamento de Chuquisaca. El voto blanco 9.1%, el voto nulo 8.3% y el voto indeciso 19.3%. Continuamos con el departamento de Oruro a continuación. Estos son los datos no oficiales de la segunda gran encuesta desarrollada entre el 5 y el 7 de julio. Tuto Quiroga con el 18.2%, Samuel Doria Medina con el 10.4%, Andrónico Rodríguez 10.2%, Manfred Reyes Villa 9.3%, Rodrigo Paz Pereira 5.4%, el candidato NGP 2.3%, Johnny Fernández 1.5%,
Eva Copa 1.2%, Eduardo del Castillo 1% y Paz de la Aracena 0%. Datos residuales para el departamento de Oruro a continuación. El voto blanco 11.6%, el voto nulo 19.7% y el voto indeciso 9.1%. Volvemos al análisis. Gustavo, ¿castiga Potosí la violencia en Yayagua? Yo creo que sí, se nota. Potosí fue el bastión del masismo desde el principio. Evo ganaba en sus tiempos con 73, 75%, y yo creo que donde más ha perdido o empezó a perder desde el 2010, el masismo fue en Potosí. Y en eso yo creo que están claros los números, ¿no? Yo creo que también hay que precisar mucho los márgenes, ¿no? El margen de error departamental es mucho mayor que el, diríamos, nacional, y por lo tanto, cuando la diferencia es mayor a 5, ahí se consolida el lugar de cada uno de los candidatos, ¿no? Respecto, por ejemplo, en el caso de Santa Cruz, más se ve como un empate, el caso de La Paz está claro, el caso de Cochabamba también, el caso del Beni, Tarija, etcétera. Armando, ¿qué piensa usted al respecto de estos datos? Interesante. Yo creo que cuando uno termina de ver toda la serie de los departamentos, a mí lo que me llama la atención es que hay una diferencia notable en el grado de cristalización del voto en Santa Cruz versus el resto de departamentos. En Santa Cruz tienes de estos votos residuales alrededor del 25%, y en el resto de departamentos tienes arriba del 30% y en algunos llegando casi al 40%. ¿Por qué esto es importante? No solamente porque parecería que en el resto del país la incertidumbre es más grande, sino también porque tradicionalmente, la historia es así, el departamento de Santa Cruz es un distrito tradicionalmente opositor y es el lugar donde en este momento está más definido el voto. Y probablemente el hecho que en Santa Cruz esté más definido el voto es lo que también nos da los datos nacionales, ¿no es cierto? Es decir, la ventaja que tienen los candidatos más bien opositores a nivel de la foto nacional tal vez tiene mucho que ver con el hecho de que el distrito de Santa Cruz está más definido. ¿Por qué los masistas están más débiles? Entre otras cosas, quizás porque el resto del país está más incierto. Carlos, ¿le llama la atención lo que sucede en Beni y Pando? La verdad que sí, es interesante lo de Beni y Pando con la votación de Samuel Doria Medina, siendo que los liderazgos en la gobernación, los dos últimos gobernadores están con Tuto. Y sin embargo no, Ernesto Suárez está con Tuto y Leopoldo Fernández está con Tuto, y sin embargo no le están dando aire. Y coincido, el voto indeciso en la mayoría de los casos es el tercero, si no es el segundo, en la mayoría de los departamentos. Eso significa que la votación todavía puede cambiar muchísimo del segundo para atrás. En los casos del primero no, porque en su mayoría son muy altos. En el primero, por ejemplo, en Oruro está Tuto Quiroga, en Potosí también Tuto Quiroga, en Tarija y en el Beni está Samuel Doria Medina. Entonces eso no lo cambia, pero lo otro puede cambiar todavía. Amalia, ¿no hay más votos sureños? Antes del MAS, los departamentos del sur votaban por candidatos de su región. Yo creo, Gabriela, que hay un común denominador en todos los departamentos y es que hay un porcentaje muy alto de indecisos. Y yo quiero reiterar que estamos a solo 35 días de la elección. Ahora, esos indecisos, cuando estén frente a las urnas, van a tener que votar por alguno de estos candidatos. La pregunta es, ¿estos indecisos van a votar por Andrónico o van a votar por Eduardo del Castillo y su vicepresidente procesado por corrupción o por Eva Copa? No, categóricamente no, porque hay otros dos datos complementarios que yo reitero. En esta misma encuesta, el 94% de la gente dijo que el país anda por mal rumbo y el 72% exigió un cambio radical. Un cambio radical. Eso quiere decir que no van a votar por el MAS. No van a votar por el MAS. De tal modo que estos indecisos se van a tener que inclinar o por Doria Medina o por Tuto Quiroga. Esto quiere decir que habrá una segunda vuelta entre Samuel y Tuto y que uno de los dos va a ganar.
pero va a ganar con un porcentaje que es muy bajo. Esto va a obligarlo a tener que negociar. El próximo gobierno va a tener que ser de coalición o no va a ser gobierno. Antes de seguir con el análisis, permítame mostrarles lo siguiente, porque este fue el último mapa que nos dejó las elecciones del 2020. El MAS, con Luis Arce de candidato, ganó en 6 departamentos del país. Carlos Mesa en 2 y Luis Fernando Camacho solamente en Santa Cruz. Pero veamos a continuación cómo se está transformando el nuevo mapa del poder según nuestra segunda encuesta de intención de voto. Por favor, comenzamos con este análisis porque lo vemos multicolor. Así queda Samuel Doria Medina en la región norte, en Santa Cruz también, en la zona sur tiene presencia. También Tuto Quiroga, vemos de color rojo, tiene presencia en Santa Cruz, en el Beni, en el occidente del país. Andrónico prácticamente desaparecido, tiene algún apoyo en ciertas regiones del país. Y Manfred Reyes Villa principalmente vemos en Cochabamba, algo en el Beni, en Pando, en Chuquisaca. Es momento de una nueva pausa, pero al retornar veremos de dónde pueden obtener más votos los candidatos. Ya volvemos, siga con nosotros. Así decidimos. Elecciones Generales 2025. Mira. Están por todas partes. Mira ese ahí. Parece Vicente Fernández. Mira las bolsas de mercado. Decime si no se parece a Celia Cruz. Y el de los bigotes grita Camilo. Boniloy. Ángela Aguilar. Imposible perderse. Pero mira esa sonrisa. Es de Luis Vega. Están todos ahí. Cantantes, imitadores, compositores, artistas, bailarines, poetas, intérpretes. Están todos ahí. Todos lo vemos. Y a la vez, ninguno. Porque talento hay. Falta es descubrir. Vuelve, Yo Me Llamo. Y estamos buscando al mejor imitador del país. Si cantas y te pareces a tu artista favorito, esta es tu oportunidad. Yo me llamo. Solo por Unitel. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juego. Encuentra fechas y condiciones en www.unitel.bo. Unitel es parte de tus días. Estamos unidos por una misma señal. Empresa regulada y fiscalizada por la ATT. Mañana. Yo te llevaré a donde están, pero tú no harás nada si los ves con tus propios ojos. El plan de Ceirán está en marcha. Ya viene en camino. Tendremos que dar nuestra mejor actuación para recibirlos. ¿Cuáles serán las consecuencias? ¿Qué opinas sobre la nueva relación de la señora Ceirán? Señorita Ceirán, ¿es su nuevo novio? Golden Boy. Mañana, 21 horas. Por Unitel. Así decidimos. Elecciones Generales 2025. Gracias por continuar con nosotros. Son las 9 de la noche con 54 minutos. Y recuerde que también estamos en vivo por unitel.bo, nuestro canal de YouTube y nuestros sitios en Facebook y TikTok Live. Ahora preste atención porque hay otro dato clave que queremos mostrarle y discutir también con nuestros analistas esta noche. Les pedimos a nuestros encuestados que nos dijeran, más allá de su preferencia electoral, ¿quién cree que va a ganar la elección? Y este es el resultado. En primer lugar dijeron que podría ganar la elección Samuel Doria Medina con el 22.2%. Tuto Quiroga, 17.1%, Andrónico Rodríguez, 12.4%, Manfred Reyes Villa, 5.9%, Eduardo del Castillo, 2.3%, Yuri Fernández, 1.7%, el candidato NGP, 1.3%, Rodrigo Paz Pereira, 1.1%, Eva Copa, 0.3% y Pavel Aracena, 0.1%. Hay datos residuales de esta consulta. No sabe, 35.5%. Vamos al análisis con estos datos. Carlos, ¿se está fijando esta idea en la gente? Probablemente sí. Lo de Samuel Doria Medina es repetido. Va en todas las encuestas que hemos visto, está ganando.
es también percepción del momento, sin duda, pero va ganando. Y lo que yo veo es que el rechazo al movimiento al socialismo es muy claro. Entre el 75 y el 80% de la gente no quiere movimiento al socialismo. Y creo que eso no se va a mover de ninguna manera. Gustavo, ¿no hay una idea mayoritaria de quién ganará esta elección? Pero es importante cuando la gente nombra a alguien en primer lugar, ¿no? En este caso Samuel Doria Medina. Yo creo que eso hay que tomarlo en cuenta porque estaba haciendo una valoración entre los otros también. Y es importante también tomar en cuenta ese 35%, ¿no? De no sabe, porque eso es en realidad lo que predomina, ¿no? O sea, la incertidumbre, la inseguridad y por lo tanto esa matriz que decía al principio, más del 65% de la gente no ha tomado una decisión final sobre su voto. Entonces, de aquí a 35 días hay tiempo y yo creo que van a haber desplazamientos en las preferencias electorales. Armando, ¿está de acuerdo con Gustavo? Sí, porque es una correlación perfecta entre la intención de voto y el deseo digamos, y a quién se percibe ganador. Naturalmente, en un escenario de tanta incertidumbre, el que ya ha decidido su voto, naturalmente también te va a responder que el que ha decidido que la persona por la que ha decidido su voto es la que va a ganar. Y eso es lo que te muestra básicamente el resultado. Se parece casi exactamente al voto de intención. Y obviamente ahí está igual el 33% que dice, bueno, yo no sé. Amalia, a propósito, ¿qué le dice que un tercio de los electores responda que no sabe quién va a ganar? La debilidad de los candidatos. Yo quiero insistir sobre ese tema. Hay una debilidad de candidatos. Al margen de lo que proponga, la gente visualiza la propuesta, el programa con el candidato. Y lamentablemente estos candidatos no han pegado a la gente en el sentido de satisfacer sus ambiciones. La gente quería unidad de la oposición, no hubo unidad de la oposición. Quería caras nuevas, no hay caras nuevas. Y entonces ese es el resultado. Ahora, ese 35% frente a las urnas tiene que decidir. Y entonces va a haber un ganador, con un porcentaje más alto de los que estamos viendo. Gracias, Amalia. Pero en esta votación, ¿será que va a haber voto útil? ¿Está dispuesta la gente a votar por un candidato que no es de su preferencia para evitar que otro gane? Vamos a ver las respuestas a continuación en este cuadro. ¿Votará por el candidato de su preferencia o por el que tenga más posibilidades de ganar? Mire, por favor, las respuestas. Candidato de mi preferencia, dijo un 49%. Por el que tenga más posibilidades de ganar, un 40%. No sabe, no responde, un 11%. Gustavo, por favor, ¿cómo puede cambiar esto la actual intención de voto? Yo creo que esto va a suceder en las últimas 2 semanas de la campaña y ahí es donde yo creo que va a haber un desplazamiento en las dos veredas. La elección del 2019 es muy importante, sucedió el 2019 y me parece que ahora va a ampliar, digamos, este suceso a la vereda del masismo. Yo creo que el masismo va a articularse en los últimos días. Es decir, el voto masista, ¿no? El voto masista de las 3 candidaturas, probablemente se baje una. Y en el caso de la oposición democrática también, me parece que esto va a haber un movimiento. La gente va a observar quién está de primero, quién tiene más posibilidades, y ahí está el 40%, ¿no? Va a definir finalmente. Carlos, por favor, ¿qué razón de ser tendría el voto útil en esta elección? Voto indeciso en el último momento se torna voto ganador. Siempre, casi siempre se ha visto. En el último momento a la gente no le gusta perder, no tengo nada, no veo por quién votar. Voto ganador, por lo menos me daré el gusto de ganar yo. Y parece que esa psicología sirve. Así que yo pienso que el voto útil va a existir. Amalia, ¿qué podría disparar el voto útil? No creo que exista voto útil. Otra cosa es voto ganador, Carlos. Es decir, yo me inclino por la candidatura que está a la cabeza, ese voto ganador. El voto útil hubo en las 2 pasadas elecciones cuando había un peligro. Evo Morales era un peligro. Había que concentrar el voto en el candidato que más chance tenía. Ese es el voto útil. No me importa si me gusta o si coincido con él, pero es un voto... Claro, apoyo al ganador para oponerme al peligro.
en esta votación y con estas cifras no se ve el peligro. No se ve el peligro. Andrónico está de retroceso, no solo que no está ganando, sino que está de retroceso. Así se una, como dice Gustavo, con las otras fracciones masistas, pierde igual. Entonces la votación es entre Samuel y Tuto. No hay espacio para el voto útil. Tal vez exista el espacio para el voto ganador. Si uno de los dos va como ganando la competencia, ahí la gente vota por el ganador, ¿no? En la última instancia. ¿Puede haber un voto útil de izquierda? Mira, yo creo que sí, por lo siguiente. A ver, eso está muy estudiado, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en la cabeza de la gente cuando hay un alto nivel de indecisión? Por supuesto, hay cierta tendencia de subirse al carro ganador, pero también hay mucho estudiado de procesos en los cuales la gente lo que hace entonces es hacer lo que se llama voto estratégico, ¿no es cierto? Es decir, hay incertidumbre, entonces yo elijo en cierto sentido al candidato que me va a proteger, al candidato que lo veo más capaz de estar en contra de algo más que a favor. Es decir, el peso de los votos en contra en momentos de indecisión es muy importante. Por eso digo, son efectos combinados, no es tan lineal eso hay un montón de estudios a nivel global, digamos, en ese sentido. Yo te marcaría, cuando tú me dices voto útil, yo creo que hay dos juegos electorales, y en eso coincido con Gustavo. Todavía no hemos hablado mucho del match que hay entre Tuto y Samuel, porque ahí también hay una gran pregunta, ¿no es cierto? El problema no es solamente ellos ya están clasificados y ya van a ser presidentes, digamos, no, hay una competencia entre quién va a salir primero, Samuel o Tuto. Y ahí probablemente hay una gran pregunta. En las siguientes 2-3 semanas va a haber estrategias de ambos bandos para decir, yo soy el candidato que realmente puedo derrotar con mucha fuerza al MAS. Y eso es voto útil. Yo creo que eso lo va a hacer tanto Samuel como Tuto y veremos a quién le creen. Pero también creo que al otro lado, en realidad, y no hemos nombrado mucho al gran personaje en toda esta historia, en realidad Andrónico no está jugando contra otro candidato en ese bloque, está jugando contra la posición de Evo Morales, ¿no? Es decir, entonces ahí yo creo que está uno de los temas, no sé cuál es la dimensión, no tengo bola de cristal, pero sí me parece estratégico pensar el voto de ese lado en la capacidad que va a tener Andrónico de poder enfrentar su amenaza fantasma, que es, en cierto sentido, Evo Morales. Ok. Carlos. En primer lugar, dudo de que Evo Morales esté en contra de Andrónico o Andrónico de Evo, cuando lo ha dicho la vicepresidenta de Andrónico, ha dicho que este es una fuerza electoral importante, es un factor de poder, entonces están juntos. Y la otra, por favor, si tuviéramos en la izquierda a alguien que represente algo, tal vez la gente estuviera allá, pero ¿quién hay en la izquierda? Nadie. Pues no me digan que Andrónico representa pues algo políticamente para algún lado. No representa absolutamente nada para ningún lado. Bien, muchísimas gracias por este análisis, pero también le preguntamos a nuestros encuestados si creen que en esta elección se va a definir en primera o en segunda vuelta. Esto fue lo que nos respondieron. ¿Cree que la elección se definirá en primera o en segunda vuelta? En primera vuelta dijo un 36% y en segunda vuelta un 57%. No sabe un 7%. Amalia, por favor, ¿qué opina de estos resultados? Sí, habrá segunda vuelta, de eso no hay duda. Estoy pensando en lo que acaba de decir acá el colega. Y es posible que haya voto en contra entre ellos, es decir, para que no gane Tuto, voto por Samuel, o al revés, para que no gane Samuel, voto por Tuto, puede ser, pero no es el voto útil que hemos conocido en las dos anteriores elecciones, que era un voto masivo a favor de un candidato para impedir el triunfo de Evo Morales, ¿no? O del MAS. Eso no va a existir, porque hoy el MAS es Andrónico Rodríguez y como vemos está de retroceso. Armando, adelante por favor. No, sí coincido, es decir, no es la misma naturaleza cuando tú tenías un MAS hegemónico, pero creo que la pregunta es, de todas maneras tienen un juego político, Tuto y Samuel, ¿no es cierto? Sí, claro. Creo que ambos, de hecho, creo que una de las grandes preguntas, y suponiendo que sean ellos los que se clasifican para la segunda vuelta, la gran pregunta es quién va a ser primero. Evidentemente el candidato que salga primero va a tener más tracción para una segunda vuelta. Entonces, yo digo, no es un tema menor
las estrategias electorales que van a hacer Samuel y Tuto para decir quién es el primero. En este momento están prácticamente empatados, según la encuesta, por lo tanto puede pasar cualquier cosa. Entonces, creo que, sería un poco ingenuo decir que no va a pasar ningún juego ahí en términos del costo. Y en el otro tema del MAS, yo digo, bueno, oye, con todo y Andrónico, estamos hablando de un candidato que tiene 11 puntos y tenemos todos estos otros factores. Entonces, yo creo, otra vez, recurriendo a lo que dice mi amigo Gustavo, cuidado con subestimar a este espacio político que es el MAS. Puede que a uno no le guste, pero creo que es un error subestimarlo. Carlos, ¿usted qué opina de este dato que acabamos de preguntar? La mayoría de la gente encuestada dice que va a haber una segunda vuelta y ahí se va a definir la elección. Yo creo que sí que va a haber segunda vuelta y no creo que se trate el asunto aquí de subestimar al MAS. Uno sabe lo que fue el MAS y lo que es ahora y hay una gran diferencia. Hoy día pensar que el MAS tiene una fuerza significativa es mirar lo que tiene del Castillo, ni siquiera mirar lo que tiene Andrónico. Y lo que tiene del Castillo es el que está peleando por el MAS, es un 1,5, 2% que no le representan absolutamente nada a nadie, ni a él mismo. Porque Andrónico está tratando de hacerse un espacio que a ver qué consigue. Probablemente el movimiento al socialismo pierda incluso la identidad política dentro de 35 días. Y perdiendo la identidad política nadie podrá decir está subestimando al MAS cuando la elección ni siquiera ha terminado porque va a faltar la segunda vuelta. La segunda vuelta es la que se va a definir entre los dos de la derecha. Y creo que es saludable para que sea la propia gente la que determine quién va a ganar en segunda vuelta en el posicionamiento que está en la primera. Gustavo, ¿coincide? Yo creo que primero hay que aclarar los intereses de cada sector. O sea, son totalmente distintos, ¿no? Primero, el interés esencial del masismo es mantenerse en el poder. A toda costa. Se van a aferrar. ¿Quién nos ha dicho que el MAS va a entregar el poder tranquilamente el próximo 8 de noviembre? ¿Qué es lo que ha hecho el masismo en los últimos 10 años? ¿Ah? O sea, si alguien ha tenido una conducta recurrente, lineal, de atropellar la ley, de no obedecer el referéndum, de manipular el Tribunal Constitucional, de pronto, por magia, el 2025 va a entregar el poder al que gane. Yo no creo. Si sencillamente yo no creo en eso, porque esa es realidad política. No nos dejemos hipnotizar por los discursos coyunturales del presidente, de los candidatos masistas, de que sí, estamos en elecciones, vamos a debate y somos candidatos normales. No, esta no es una elección normal. Esta va a ser una elección donde se va a definir que el masismo cae o se mantiene y la oposición democrática toma el poder por voto o toma con el apoyo de la gente. Ese es mi punto. El riesgo, el gran riesgo que tenemos es subestimar la coyuntura, esa disputa del poder. Va a ser dura y va a ser mucho más dura quizá que la del 2019 y por eso no hay que arriesgarse con ese triunfalismo. Yo veo mucho triunfalismo en los rostros y que van a haber dos candidatos de la democracia que van a ir a la segunda vuelta. Yo no creo. Definitivamente, yo no tengo ninguna certeza de que vaya a hacer eso, ¿no? Carlos, ¿sí? Hay un elemento ahí, Gustavo. El Tribunal Supremo Electoral es sumamente genuflexo. Sí, señor. Peor todavía, ¿no? Bien. Hemos visto entonces cómo va la intención de voto en el país y cada uno de los departamentos. También la disposición de la gente al voto útil. Cuando retornemos vamos a ver datos clave que podrían definir esta elección. Ya volvemos, aguárdenos. Así decidimos. Elecciones Generales 2025. Mañana. Ya el contingente policial ha llegado a los predios de Santa Rita. Según los informes de la policía, no se encontró a ninguno de estos sujetos denunciados de avasallamiento, de estar portando armas de fuego, además de estar encapuchados. Hay mucha gente, sobre todo interculturales, que mal llamados de esta forma, pero que en realidad son asociaciones delictuosas, se coluden para
ingresar a predios privados que están en producción. Continúa nomás declarado el cuarto intermedio sin fecha, sin hora, pero estamos esperando a que lleguen los diputados. Que si bien es algo delicioso, hacer una crema de pistacho no es lo más simple. Sí, no es lo más tradicional. Claro, no es dulce de leche y coco, que es más fácil de hacer la preparación. Telepaís, edición tarde. Mañana, 18 horas. Solo por Unitel. Las noticias del sector agropecuario están en Rural Noticias. Un noticiero 100% especializado en la materia, con cotizaciones diarias y commodities, análisis y entrevistas a referentes del sector, presencia en los principales eventos del país y reportes detallados del clima en las principales zonas productivas. Eso y mucho más aquí en Rural Noticias, directo desde el campo, de lunes a viernes a las 19 horas por el canal Rural. Así decidimos. Elecciones Generales 2025. Son las 10 de la noche con 11 minutos. Gracias por continuar con Así Decidimos en esta jornada en la que develamos los datos de la segunda gran encuesta nacional. Recuerde que nos puede seguir también en vivo por unitel.bo y por nuestros canales de difusión en YouTube, TikTok Live y en Facebook. Esta segunda encuesta confirma que la tendencia se consolida, que dos opositores se perfilan a disputarse la presidencia en una segunda vuelta electoral, pero también que nada está dicho, que aún hay mucho votante por conquistar. Veamos qué tan definido está el voto. Definición del voto. Ya tengo definido mi voto, respondió un 29% de los encuestados. Tengo dudas entre 2 o 3 candidatos, respondió un 25%. Hoy por hoy, ningún candidato me convence, dijo un 42% de los encuestados. Y no sabe, no responde 4%. Carlos, aún hay mucho votante por conquistar, por lo que vemos. Sí, hay mucho votante por conquistar y lo que decíamos, ninguno me convence, ahí está el todo. Ahí está el todo, porque tengo dudas entre dos y menos. Por ahí puede estar Samuel Otuto, digamos, ¿no? ¿Y por qué el nombro a Samuel primero? Porque la S está antes que la T, por si acaso, porque hay gente, es tu preferido, por eso lo votas. No, la S está antes que la T, he optado por eso. Si tuviera que nombrarlo Andrónico, diría A primero. Así que pongámoslo claro. Gracias por la aclaración. ¿No? Sí, pero este asunto de ninguno me convence, eso es lo que tienen que preocuparse los candidatos. El ninguno me convence es muy duro. Bien, Gustavo, ¿es normal que a estas alturas de la campaña haya tanta gente que no haya definido su voto aún? Sí. ¿Sí? Sí, es normal. Hay un dato que hay que verificarlo bien. El 2020 habían 20% entre indecisos y creo que era un mes antes de la elección. 25. Y tenía Arce 33%. ¿Y cuánto sacó Arce en la elección? Sacó 55, ¿no? Entonces, tenemos que tener también certeza o interpretar esos datos de antes, ¿no? O sea, no es el mismo contexto, por supuesto, no es el mismo contexto, pero en gran parte lo que sucede en la política no es que se repita, pero se parece mucho. Pero Amalia, perdón, vamos a después darle la palabra. Amalia, ¿qué deben hacer los candidatos ahora? Las coyunturas electorales son tan distintas. Estamos ante la debacle económica y política del MAS. Ahí no va a haber ningún misterio. No va a salir un conejo debajo del sombrero para decir aquí gana el MAS. No, eso ocurrió el 20 y hay razones políticas para que hubiera ocurrido eso. Pero ahora no. Todos los indicadores es que hay un voto castigo al MAS. Va a haber un masivo voto castigo al MAS que se va a traducir en el voto a la oposición. Ahora, ninguno me convence. Tiene que ver con la calidad de los candidatos, que es, ya lo hemos dicho. Yo quiero incidir sobre lo que dice Gustavo, que a mí me parece muy importante. No creo que el masismo de repente, no sé, aparezca otra vez como ganador, no. La sociedad le está diciendo al masismo, te queremos afuera, no te queremos ver más, queremos cosas nuevas, un cambio total. Por eso mismo es muy peligrosa la posición de Evo Morales, porque
esta minoría, ahora convertida en minoría, no va a querer soltar el poder. En eso tienes razón, Gustavo. Y puede tomar acciones antidemocráticas, violentas, armadas, el día de la elección, quema de ánforas, impedimento de que se instalen las mesas, etcétera, etcétera, y un boicot abierto al proceso electoral que ya lo está desarrollando el señor Evo Morales. Es el símbolo de la antidemocracia, ¿no? La sociedad se tiene que parar y frente a él. Ya la realización de la elección es un triunfo electoral, un triunfo democrático electoral. Pero yo creo que frente a ese peligro, un peligro que además venía con golpe judicial, que lo denunció el presidente del Tribunal de Justicia, dijo, aquí hay un golpe judicial, desmontó lo de Coroico, lo de Tarija, lo de no sé qué más. ¿Por qué? Porque querían poner jueces que desconozcan la voluntad popular, lo dijo el presidente del Tribunal de Justicia. O sea, hay esas intenciones en marcha. Y abiertamente Evo Morales está llamando a destrozar el proceso electoral y está lanzando acusaciones tremendas contra vocales del Tribunal Constitucional y Electoral. Bueno, hay eso. Pero yo creo que la sociedad va a responder en esa medida, Gustavo. La sociedad va a salir a defender el proceso electoral, las urnas, sus mesas, sus actas y el resultado electoral. Confío absolutamente en el pueblo boliviano que se va a movilizar. Es decir, Evo Morales puede estar cavando su tumba o poniéndole el último clavo a su cajón con esta medida, con estas intenciones antidemocráticas. Armando, ¿y cuáles podrían ser las consecuencias de este alto porcentaje de votantes a los que todavía no convence ningún candidato? No, yo creo que eso, bueno, estamos discutiendo ya un buen tiempo en términos de la incertidumbre, justamente, ¿no es cierto? Creo que la consecuencia fundamental es que tenemos una serie de elementos que todavía no nos permiten decir con exactitud esto es lo que va a pasar. Porque al final estamos viendo ya datos de un lado y del otro lado, alto porcentaje de gente que no toma decisión, alto porcentaje de gente que dice que no está contenta, alto porcentaje, es decir, por todo lado los mensajes nos dicen el elector no está tomando una decisión, el elector no está satisfecho de esta oferta electoral. Podemos luego interpretar de un lado y del otro según nuestros deseos por qué no es o por qué es. Lo cierto es, el único dato que tenemos es que hay esa insatisfacción. Por lo tanto, ¿qué puede pasar? Lo que tú dices. En primer lugar, que todos nuestros escenarios electorales, vuelvo a decir, se nos pueden modificar porque 5 o 6 puntos varían, le vienen a este señor, y no voy a decir a quién, pero eso nos puede modificar quién pasa primera, segunda vuelta. Eso es lo que pasa normalmente en sistemas como electorales tan fragmentados como el que estamos empezando a experimentar en Bolivia. En Perú y otros países hay candidatos que pueden pasar con 16% de votos a la segunda vuelta y por lo tanto podemos tener segundas vueltas tremendamente sorpresivas. Es decir, yo tendría, justamente por todos esos datos, tremenda prudencia para decir aquí va a pasar esto sí o sí. Sería muy cuidadoso en eso porque tenemos todo ese nivel de insatisfacción. Y el segundo elemento puede también pasar, segundo problema, un alto nivel de insatisfacción que se traduce el día de la elección por el hecho que un cuarto de los electores decidan, por ejemplo, no votar o votar en blanco o votar en nulo, tiene también serias implicaciones porque nos desordena la legitimidad, nos dificulta que el resultado electoral plantee un mandato claro, ¿no es cierto? Si un cuarto de los electores decide no dar su opinión en esa votación, oye, el resultado es totalmente, por supuesto, legal, pero va a ser cuestionado en términos de legitimidad política posteriormente y eso nos plantea problemas de gobernabilidad. Amalia, adelante. Sí, no, yo creo que esa tu hipótesis yo la descarto. Eso que la gente no vaya a votar, en Bolivia no. Aquí la gente va a votar, le encanta votar y iremos todos a votar. Eso no va a ocurrir. No, pero pueden votar blanco y negro, blanco y nulo. Pueden votar, pero van a ir a votar, no es que no van a ir a votar. Sí, y segundo, Armando, yo creo que la gente ya tomó una decisión, eso es mayoritario. La decisión mayoritaria es no votar por el MAS, eso es categórico. Lo que no sabe es por quién va a votar, por quién positivamente va a votar. Eso todavía no sabe, pero no votará por el MAS. No hay ningún voto oculto de que va a salir y que Andrónico va a ganar, no. Aquí hay un voto castigo al MAS. La gente tomó la decisión no más.
categórico. Y eso no es lo que yo quiero, son los datos, los que acabamos de ver. Carlos, adelante. Yo quiero recordarles que el 97 Banzer ganó la elección con el 22.26, Juan Carlos Durán lo siguió con el 18.20, Remedios Loza con el 17.16, Jaime Pazamora con el 16.7 y Banzer fue presidente, no lo sacaron de la presidencia, hubo sucesión constitucional, la agarró Tuto Quiroga porque Banzer renunció por su cáncer. El 89 Gonzalo Sánchez Lozada fue presidente, fue ganador con el 25.64, lo siguió Hugo Banzer con el 25.23, Jaime Pazamora fue presidente y no 19. Hubo tampoco, perdón. 19 creo que sacó. No, 21. Aquí dice 21. Ah, bueno, te creo. Sí, no te enojes. Y no hubo necesidad de sacarlo, ni fue dramático su gobierno. Los gobiernos de coalición son absolutamente entendibles, y en el caso boliviano son deseables incluso. Lo que probablemente se tenga que decir aquí es si Tuto o Samuel son los ganadores y cuál de los dos va en la segunda vuelta. En vez de estar discutiendo entre ellos, lo que se está sacando es que la gente les va a dar el lugar y el segundo tendrá que aceptarlo al primero y apoyarlo. Definitivo. Y de ahí buscar un tercero incluso. Gustavo, adelante. Yo estoy de acuerdo, Carlos, porque en esa época las transiciones estaban en un contexto democrático. Se respetaba la ley. Ese es el único problemita. Se hacían pactos, consensos. Ese es el pequeño detalle. O sea, ahora este es un sistema totalitario. Estamos frente a un bloque totalitario que cada vez ha sido más, tiene encarcelada gente por discrepar con ellos y no va a hacer pues pacto, ¿no? O no va a respetar. O sea, ¿qué nos hace pensar que respete la norma ahora, en el momento preciso, cuando está en juego todo para ellos? O sea, evidencia empírica que me haga pensar eso. Yo no tengo evidencia empírica que me haga inferir que el Arce Catacora le va a poner la banda o a Samuel o a Tuto. La evidencia empírica que tengo es que hay bloqueo, amenaza, manipulación, caída del sistema. Esa es mi evidencia empírica. Ahora, la otra evidencia empírica es que la gente va a salir. Claro que sí. Claro. Y ahí coincidimos. Yo creo que va a salir a defender su voto. Y me parece, sí, que ahí es cuando se dan los cambios. Me parece que estamos cerrando este ciclo para abrir un nuevo ciclo, pero el parto va a ser doloroso y hay que prepararse para eso. Yo prefiero mitigar riesgo, reconocer el riesgo y mitigarlo, que estar, digamos, triunfalista. Yo prefiero la prudencia frente a un triunfalismo que puede ser engañoso. Perdón, es que lo que estamos discutiendo aquí son los resultados de la encuesta y eso nos lleva a ello. Ahora, yo vengo denunciando desde hace tiempo que el movimiento del socialismo del siglo XXI ha determinado que Evo Morales no va preso porque va a ser la cabeza de la oposición desde el primer día del gobierno. Y lo he dicho clarito. Y esto, hasta ahora se ha comprobado, Evo Morales no va preso. Y lo demás, no, que es muy complicado. Cuando el policía dice es muy complicado meterlo al expresidente, y sin embargo no tuvieron problema por meterlo a Luis Fernando Camacho y llevárselo al Sao y secretario de Santa Cruz, es porque simplemente están siguiendo el mandato del socialismo del siglo XXI, no es otra cosa. Bien, muchísimas gracias por este análisis. Veamos ahora a dónde podrían migrar estos votos, porque le preguntamos a nuestros encuestados por quién votarían si el candidato de su preferencia no estuviera en la elección. Y estos son los resultados. Migración del voto. Si Samuel Doria Medina no pudiera estar en la elección, sus votos irían de la siguiente manera. El 51% a Jorge Tuto Quiroga, el 15% a Manfred Reyes Villa, el 6% nulo y el 6% indeciso. Avanzamos ahora con Tuto Quiroga. Si él no pudiera estar en la elección, sus votos irían de la siguiente manera. El 47% a Samuel Doria Medina, el 20% a Manfred Reyes Villa, un 9% voto nulo, un 7% a voto blanco. Ahora vamos con Andrónico. Si él no pudiera estar en la elección del próximo 17 de agosto, sus votos irían de la siguiente manera. Un 30% al voto nulo, un 16% al voto blanco,
un 11% al voto indeciso y un 9% a Samuel Doria Medina. Sigamos ahora con la situación de Manfred Reyes Villa. Si él no pudiera estar en la elección, sus votos irían de la siguiente manera: un 32% a Samuel Doria Medina, un 28% a Jorge Tuto Quiroga, un 9% al voto nulo y un 7% a Andrónico Rodríguez. Amalia Pando, ¿cómo podría cambiar esto la elección? Es evidente que tanto Samuel como Tuto están moviéndose en el mismo electorado, ¿no? Que si no es uno, pues votaría por el otro. Tienen preferencias por A, pero en última instancia votaría por B. Lo llamativo es lo de Andrónico, ¿no? Andrónico representa el 14, seamos buena gente, 15%. 15% de la votación del masismo, porque ya las otras versiones del masismo, por Dios, dan pena. Entonces dejemos a Andrónico con el 15% como representante del masismo, representante electoral del masismo. Es evidente que no votarían ni por Tuto Quiroga, prefieren el voto nulo y el voto pifiado, y un poquitito al final por Samuel Doria Medina. ¿Qué dice eso? Que Samuel se muestra más de centro que Tuto, que se pone como radical de derecha, ¿no? Es decir, Samuel tiene más chance de tender un puente hacia estos sectores masistas, pero en proporciones eso, 9%, más nada. Carlos, ¿quién podría sacar más provecho de esta situación que veíamos? Parece que el que sacaba más provecho es Tuto Quiroga, porque conseguiría más votos de Samuel que Samuel de Tuto. Ahí hay una posición muy tutista que se va a Manfred, pero no se va a Samuel, ¿no? Y por otro lado, yo soy de los que cree que Andrónico Rodríguez no quiere ser presidente. Y cuando uno mira todas las encuestas, está claro que no quiere ser presidente porque los números no le dan y no tendría con quién aliarse, no tendría con quién hacer una coalición de gobierno y se quedaría con el 15 que le ha regalado Amalia de buena persona que es. Estuviera complicado. Gustavo, ¿ves alguna estrategia que esté buscando aprovechar esta volatilidad? Yo lo que veo es que el nicho electoral de tres, en este caso de Samuel, de Tuto y de Manfred, es el mismo. Menos el de Manfred, ¿no? Pero ese bloque de la oposición democrática tradicional está partido en tres. O sea, están hermanados esos bloques. Por lo tanto, por eso ese desplazamiento de un 51, de un 47, de un 38, es un voto homogéneo. Y va, por eso yo ratifico lo que dije al principio, que ese voto útil, esto le da facilidad. Esto incide en el desplazamiento del voto útil. Y me parece que eso va a darse ya en la última recta de la campaña, ¿no? Armando, ¿qué le queda a la izquierda? No, mira, a ver, yo creo que justamente aquí en esto ves la debilidad, digamos esto. Es innegable que la izquierda llega a esta elección en una posición de debilidad y en este momento es evidente que las fuerzas de centro-derecha son las que tienen la primera oportunidad para ganar esta elección. Eso es creo que un dato y uno sería bastante poco realista viendo los datos que se dan. Entonces, me parece que los datos lo que nos muestran es que, como dijo Gustavo, en el caso del frente de las fuerzas de centro-derecha, en realidad es un bloque que es bastante estable desde hace ya varios meses, es un bloque que está rondando entre 45 y 47%, es muy estable y hay pequeñas variaciones. Digamos, la crítica que uno le podría hacer es el tema de que no crece y no va más lejos que ese 45-47%, quizás por los problemas de renovación que ya hemos mencionado. Ahora, en lo que llamaríamos el frente izquierda, yo creo que ahí hay una gran incógnita y vuelvo al punto, ¿no es cierto? Yo creo y me da la impresión que por algunos datos que hemos visto hay todavía electores del viejo bloque masista que están ahí indecisos, que están sueltos, molestos, no sabemos, que algunos tal vez están influidos por la posición de Evo Morales, bueno, están ahí y yo creo que hasta este momento, eso también hay que decirlo, Andrónico no ha sido capaz de articular
mucho más a ese bloque. Tiene unas semanas más para intentar hacerlo. Yo creo que ese es su gran desafío, ¿no es cierto? Ahora, ¿lo logrará o no lo logrará? Yo no tengo bola de cristal, ¿no es cierto? Pero evidentemente es un mayor reto articular a esa enorme dispersión que también es producto de la pelea interna del MAS, ¿no es cierto? En el otro lado, bueno, creo que la cosa está más clara, ¿no es cierto? Es entre ellos que van a empezar a intercambiar y a tratar de ganarse votos, ¿no es cierto? Con eso es suficiente para que ganen. Bien, muchísimas gracias. Avancemos porque este dato les interesa. Hemos visto que hay 1/3 de votantes que no ha decidido su voto o ha pensado votar en blanco o nulo. Veamos el perfil de estos votantes. Perfil del voto blanco. Mujer en un 53%, entre 29 y 60 años en un 61%, que ha estudiado hasta el nivel secundaria en un 42%, y que reside en la ciudad de La Paz y el Alto en un 30%. Veamos ahora el perfil del voto nulo. También es mujer en un 53%, entre 29 y 44 años en un 38%, que ha hecho los estudios secundarios en un 49% y que también reside en La Paz y el Alto en un 35%. Revisamos ahora el perfil del voto de los indecisos. Son hombres y mujeres en un 50%, entre 45 y 60 años en un 34%. Han estudiado el nivel primario en un 50% y residen en Santa Cruz en un 32%. Sin embargo, podría cambiar esta situación. Veamos cuán definido está este voto en este gráfico. Perfil del voto blanco, un 41% ha dicho que podría cambiar su voto blanco y un 59% que ya está completamente decidido a votar en blanco. Revisamos ahora el perfil del voto nulo. Un 28% ha dicho que lo podría cambiar, pero un 72% ha dicho que va a votar nulo. Gustavo, ¿de quién cree que es este voto? Bueno, primero que el voto nulo y blanco siempre ha estado entre un 7, 5 en las elecciones de este siglo. Pero en los procesos de transición, en el siglo pasado, ese voto ha estado cerca del 13%, ¿no? El 85%, que es una elección que se parece mucho, más allá de que esté a 40 años, pero la historia enseña en ese sentido. Me parece que lo que debe llamar la atención siempre son los votos indecisos. O sea, más que el voto nulo o blanco, ¿no? Yo creo que es más relevante el voto indeciso porque siempre hay nulo y blanco, siempre, ¿no? Entonces la ley les da el derecho al ciudadano de votar como ellos quieran. Por lo tanto, hay gente que va a votar siempre nulo o blanco. Lo que sí tiene gravitación en un resultado ya es la definición de los votos indecisos. Y en el caso del dato que usted dijo, que hay un 40% de la gente que puede cambiar ese voto blanco. Ese es en realidad un voto indeciso también. Ah, perfecto. Amalia, ¿hay diferencia en el mensaje que da un voto blanco y un voto nulo? No, está claro, el voto nulo es un voto de protesta contra todo el proceso electoral, contra todos los candidatos. El voto en blanco es como un poco más blando, ¿no? El voto en blanco es, no sé, no me gusta ninguno, voto en blanco. Pero acá la discusión, y coincido, es qué es lo que va a marcar la definición de los indecisos, ¿no? Ahí pienso que si Evo Morales sigue con su lenguaje terrorista, con las amenazas, no van a contar votos sino muertos, con las amenazas de aquí no vamos a permitir el proceso electoral si es que yo no soy candidato, en fin, estos indecisos van a ir para el bloque de oposición de derecha, van a ir o para Samuel o para Tuto. Yo creo que más para Samuel en la medida que está primero, ¿no? O sea, Evo Morales, en vez de afianzar a Andrónico, al revés, aleja a Andrónico, le quita votos a Andrónico y el susto de la amenaza evista va a hacer que estos indecisos voten positivamente o por Tuto o por Samuel. Carlos, ¿cuál puede ser la clave para definir el voto indeciso? Bueno, creo que el que va a decir el voto indeciso a estas alturas va a ser Evo Morales con esta amenaza permanente
porque después de él el diluvio, ¿no? Puede caerse el país, puede caerse todo. Si yo no soy presidente, nadie de la izquierda puede ser presidente, por lo menos mientras yo esté vivo. Y creo que es capaz de incendiarlo el país por nada más. Armando, si esto se mantiene, ¿podrían traerle problemas al nuevo presidente entonces? Sí, y quisiera resaltar un tema que me parece interesante, que nos aporta digamos, el perfil sociológico del voto indeciso y voto blanco y nulo, que quisiera resaltar, que va más allá del tema de las posiciones partidarias. Es el siguiente. Si vemos con más detalle, aquí mostraron ustedes algunos de los datos más importantes, pero nosotros lo hemos visto con un poquito más de detalle. El corazón del voto indeciso es lo que yo llamaría el electorado popular. ¿Ok? Esos son los electorados populares. Personas con menor ingreso, con menor escolaridad, personas en zonas periurbanas o en zonas rurales. Ese es el corazón del voto indeciso. ¿Ok? Y yo creo que eso nos debería llamar la atención en términos y no voy a poner un tema político, sino en términos de lo que la política está hablando a este electorado boliviano. Es decir, me daría la impresión que, y estoy diciendo aquí derechas e izquierdas, parecería que ninguno está logrando conectar, parecería que ninguno está logrando transmitir un mensaje positivo, un mensaje de movilización o de interés a los electorados populares. Y me parece que ese es un problema, te digo, más allá de para quién vayan esos votos, para la democracia, porque me parece que incluso aún más, si queremos pasar a un nuevo ciclo, no podemos olvidarnos de que hay un electorado popular que es mayoritario en Bolivia, que es muy importante y que es el corazón de este país desde mi perspectiva. Y entonces, la incapacidad de la política para llegar con claridad a estos segmentos de la población, y digo de toda la política, me parece un problema, y me parece un problema para adelante. Bien, estamos ya en la recta final de un programa intenso con muchos datos, pero antes de despedirnos quisiéramos que nuestros analistas nos dijeran cuáles son los desafíos de los candidatos en lo que queda de la campaña. Amalia, por favor, iniciamos con usted. Gracias, Gabriela. Bueno, los sectores populares, si es que ese es el perfil de los indecisos, no significa que vayan a votar por el MAS o algún candidato de las fracciones del MAS. No es sinónimo pobreza con el MAS. Al revés, son los sectores más golpeados por la inflación, por los precios, por la falta de gasolina, por las colas de diésel, por la falta de arroz, aceite. ¿Voy a seguir? No, esos son los sectores que van a decir, que esos son los sectores que van a decidir y que van a votar por la oposición. Aquí hay una ruptura del pueblo con el MAS, por favor, ese es el hecho significativo de esta elección y por eso es muy posible que el masismo tome medidas antidemocráticas, violentas, armadas, etcétera, etcétera, para impedir que la oposición asuma el gobierno y que ellos tengan que dejar el régimen y sus privilegios y además con toda la sarta de corrupción que los va a tener que perseguir en algún momento la justicia, en fin, y por lo tanto es posible que no suelten fácilmente la mamadera y que eso ponga en riesgo la democracia y la vida de muchas personas. Eso es cierto, pero que la tendencia y la corriente es a un cambio de gobierno, a un cambio de régimen y a un cambio de modelo económico, de eso yo no tengo duda. Carlos, ¿usted cuál cree que son los desafíos para los candidatos en lo que queda de la campaña? Yo creo que a lo de Amalia habría que aumentarle, son los que van a comprar a EMAPA y no encuentran nada de lo que les mienten que es subvencionado. Exacto. No nos olvidemos, los pobres son los que van a comprar a EMAPA y no encuentran nunca nada. Encuentran lo que el gobierno les puede dar, que es cada vez menos. Y los candidatos tienen que entender un poquito más a la gente. Están muy alejados de la gente. No saben qué es lo que quiere. Uno va a los foros y los escucha hablar de lo mismo y no se mueven porque parece que no han asentado o no se dan cuenta cuál es el problema de la gente. El problema de la gente no es castillos en el aire, es realidad y cómo te sacan de inmediato del problema sin endeudarse y sin darle cifras de quiero 12.000 millones, quiero 9.000 millones. Ya la gente está comenzando a pensar, o sea, estamos cambiando un deudor por otro. Entonces ahí hay que comenzar a ser más serio.
Gustavo, ¿cuál es su opinión con relación a estos desafíos en lo que queda de la campaña? El primer desafío es conectar, ¿no? El primer desafío de la candidatura de la oposición es conectar con la gente, es decir, que haya conexión con los intereses reales de los sectores más populares. Y el desafío del masismo es convencer de que creen en la democracia, de que van a respetar las normas como no lo han hecho. Y yo creo que para la oposición el gran desafío también es dejar ese triunfalismo y preocuparse más por hablar, para conectar directamente con la gran mayoría nacional de este país. Y yo creo que en esos indecisos, para mí está la llave del resultado electoral. Y finalmente, que transmitan también esperanza, ¿no? Porque las cifras macroeconómicas son una cosa, los números, los créditos, pero la gente espera el futuro, la gente quiere ver qué futuro va a haber. Y el lenguaje es clave, un lenguaje que muestre que hay esperanza, que hay un futuro mejor y que no se va a tratar solamente de meter preso a uno u otro, sino que de construir una sociedad donde todos vivamos mejor de lo que estamos viviendo ahora. Y creo que ese es uno de los grandes desafíos de todos los candidatos. Armando, su opinión, por favor, para finalizar. No, yo coincido con el tema de que yo creo que aquí en Bolivia ya no hay electorados que son, digamos, que son cautivos de ninguna fuerza. Y eso creo que está claro. Y por eso es que estamos en una elección, desde mi perspectiva, de fin de ciclo. Ya no hay electorados cautivos. Ya yo creo que todos estamos dudando de muchas cosas, pero también porque el país está viviendo una enorme crisis y eso creo que nadie lo va a tapar. Ahora, la gran pregunta es cómo diferentes electorados responden frente a ese momento de crisis, pero lo más importante es que, a ver, la decisión de los electores al final se hace en torno a la oferta electoral que hay. Por lo tanto, aquí es crucial lo que nos están diciendo los políticos, lo que nos están diciendo los candidatos. Lo que hemos visto a lo largo de este programa de 2 horas es que los candidatos no conectan. Y ahorita todos lo hemos dicho. No están logrando transmitir algo. No están logrando emocionarnos. No están logrando darnos algo positivo para votar con ellos. Y por eso ahí estamos todos hablando de ese 33% de gente rondando. Yo no quiero... Yo me declaro incapaz de decir dónde van a ir esos votos. Mi único mensaje a 3 semanas de la elección es que yo creo que tienen que moverse un poco, despabilen los señores candidatos para por lo menos interesarnos un poco en la propuesta, motivarnos, porque yo creo que más allá si sea de un lado o del otro, lo que el país necesita es un liderazgo claro, es un liderazgo con legitimidad después de las elecciones. Eso es lo que nos va a ayudar a superar la crisis. Como estamos yendo, probablemente acabemos con liderazgos débiles y con problemas de legitimidad. Pero ese es el reto, yo espero que lo hagan en las siguientes 3 semanas. Sin duda que quedan desafíos para los candidatos a 35 días de las elecciones. Es momento de agradecer a nuestros analistas por acompañarnos esta noche. Gracias también a ustedes por confiar en Así Decidimos. Soy Gabriela Oviedo y como siempre trabajamos para que usted sea el mejor informado. Los espero el próximo domingo en el gran debate nacional, donde los que tienen más posibilidades de llegar a la presidencia van a debatir sobre los temas que más le preocupan a la gente. Aquí, en este mismo estudio, los 4 candidatos que lideran nuestra encuesta, es decir, Samuel Doria Medina, Jorge Tuto Quiroga, Andrónico Rodríguez y Manfred Reyes Villa, van a estar. Citados están para debatir sus propuestas cuando falten solamente 4 semanas para el día de la votación. Que tengan muy buenas noches. Gracias por acompañarnos hoy. Próximo domingo a las 21 horas. 4 candidatos invitados debatirán sobre los temas que le preocupan a los bolivianos. Jorge Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, Andrónico Rodríguez y Manfred Reyes Villa, frente a frente, debatiendo sus ideas y respondiendo las preguntas que Bolivia necesita escuchar. Próximo domingo a las 21 horas. Escuchamos para elegir, debatimos para decidir. Así Decidimos. Debate Presidencial 2025. Solo por Unitel. Así Decidimos. Elecciones Generales 2025.